pueden sentar. Vamos a tomar en el contexto del estudio que tuvimos el sábado pasado con relación a lo que es el sellamiento. El sellamiento se compone de el poder del Espíritu Santo en nosotros, de la obediencia nuestra a los mandamientos de Dios, el caminar con Dios, en la práctica de esas doctrinas que por medio de la palabra de Dios, Dios nos instruye y nos dice que debemos de practicar o caminar. El llamamiento que tenemos. Vimos que para el tiempo del fin, las profecías, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, el libro de Daniel, el libro de la revelación de Jesucristo a su siervo Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis para otras personas, nos da una serie de eventos que en el tiempo del fin van a suceder. En Mateo, en el capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo personalmente nos habla de unas señales que vamos a ver en ese periodo de tiempo. Nos dice que para ese periodo de tiempo el mensaje es a una iglesia específica que se llama la iglesia de la Odisea, que encontramos en ese libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, se llama la Odisea. Nos habla también de un mensaje que nos da por medio de su profeta Juan en la isla de Patmos, que está en Apocalipsis 14, en el versículo 6 en adelante, que es un mensaje único para el tiempo del fin. Es una amonestación que Dios le da a la iglesia para que la iglesia le dé a el pueblo. O en otras palabras, es el último llamado de Dios a venir arrepentido, a pedir perdón a donde Él, porque el tiempo se va a terminar. Este mensaje de los tres ángeles nos dice que comenzó el juicio del tiempo del fin y que empezó con los muertos en Cristo primero y que el Padre entró, el anciano de días, como lo describe el libro de Daniel, se sentó y los libros fueron abiertos y comenzó el juicio, pero dice que luego vino uno como el Hijo del Hombre y se presenta delante de Él y se le da todo el reino, toda la gloria y todo el poder a Él. Ese es el Hijo, quien es Jesucristo, porque dice que bien claro que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Dice que ese juicio comenzó ya en el santuario celestial, que es el verdadero, que se le da a Moisés en Éxodo 25, 8 y 9, el que era símbolo y figura del verdadero. Por lo tanto, en esta ilustración del santuario terrenal que nos da en Éxodo 25, donde Daniel 7 habla que en el santuario celestial, que era el verdadero, Jesús, cuando asciende después de su resurrección, se sienta a la diestra del Padre en el lugar santo por 1810 años, porque sabemos que la fecha comienza para la profecía de Daniel 8:14, los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, llegan hasta el año 1844, de acuerdo a la profecía. Habían 490 años para el pueblo de Israel, que fueron apartados o cortados de esos años para ellos, que terminan en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, cuando Esteban, como profeta de Dios, es enviado a los líderes del pueblo a darles la última amonestación. Lo sacan afuera y lo apedrean los líderes. Entonces Jesús viene y llama a uno de ellos que estaba allí, que se llamaba Saulo de Tarso, por nombre lo conocemos como Pablo, que es enviado a los gentiles, que somos nosotros, que comienza el periodo de los 1810 años, donde nuestro Señor Jesucristo estuvo en el lugar santo, a la diestra del Padre. Para el año 1844, 1800 años después del año 34 después de Cristo, Jesucristo entra en el lugar santísimo de acuerdo a las Escrituras y empieza lo que se llama el día de expiación, lo que era el juicio investigador, la purificación del santuario, como dice la profecía. Desde el año 1843 al 1844, nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo como juez
y abogado intercesor nuestro, limpiando y purificando el santuario. En otras palabras, comenzó el juicio de este mundo, comenzando por los muertos primero. Explica la palabra de Dios. Todos estos estudios ya los hemos tenido. Es en un simbolismo, en una referencia idéntica, casi igual a cómo se celebraba una boda hebrea, en donde el novio entraba en la presencia del padre sin que estuviese la novia y llegaban a un negocio. No sé si se recuerdan, el negocio de Jacob con su padre Labán, el papá de Raquel y de Lea, que se pagaba lo que se llama una dote. Era el precio que se iba a pagar por la novia. Jesús está negociando con el padre por la esposa con quien él se va a casar, quien ahora mismo es que la novia. ¿Por qué? Se está celebrando la boda entre el padre y el hijo, que es como se celebra una boda hebrea. Cuando salga de ahí, ya Jesús está casado con la novia. Entonces viene en busca de la esposa. Es que se llama celebrar las bodas del Cordero. Que cuando Él venga, ahora se está celebrando ¿qué? El casamiento, el matrimonio, la boda en sí. La fiesta de las bodas es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está simbolizado por la fiesta de los tabernáculos. Cuando el sumo sacerdote salía afuera y derramaba una bendición al pueblo y comenzaba un nuevo año que conocemos como el año bíblico de la Biblia, que era los 7 periodos de tiempo de las 7 fiestas ceremoniales que se celebraban en el pueblo de Israel, comenzando con la Pascua. Eso tuvo una transición que celebramos como la Santa Cena, porque la Pascua era la inmolación del Cordero. Ya no celebramos la Pascua porque ya el Cordero fue inmolado, quien era Jesucristo. Muere en la cruz del Calvario, baja, asciende al cielo y empieza lo que hoy conocemos ya, la segunda fase, que fue lo que pasó en el día de Pentecostés, luego de las bodas. Se celebraron ya 3, entonces ya lo estudiamos: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. La próxima fiesta a celebrarse es la fiesta de Pentecostés. En Levítico 23 nos da las 7 fiestas. Y vamos estudiando una por una en el libro de Daniel, se acuerda cómo nos dan las profecías. Y ya estamos en lo que podríamos llamar la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo, como pasó en el día de Pentecostés. Pero tiene doble aplicación. Una, la que encontramos en el Nuevo Testamento para la primera iglesia, que fue la iglesia de los apóstoles en el libro de los Hechos, y la otra, que es la que va a venir en el tiempo del fin, en el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, que va a proclamar ese mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 en adelante, que dice que cuando el novio salga del lugar santísimo donde está actualmente con el Padre, se acabó el tiempo de gracia. No hay más perdón de pecado, ya no hay salvación. Jesús llama a la iglesia sus súbditos, los apóstoles, los discípulos, aquel que tenga un llamamiento, aquel que conoce la verdad, que tiene la luz dada por la lluvia temprana, que fue el derramamiento de los apóstoles. La primera iglesia en el día de Pentecostés recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio, que hoy por hoy lo conocemos como Jesucristo, nuestro Redentor. Un Cristo crucificado. No un Cristo ya que vino en la carne y vino ya, ahora ya fue crucificado, ya retornó al cielo, ya volvió y se puso las ropas sacerdotales, ya se presentó delante del Padre, ahora está como intercesor, pero no solamente intercesor, sino ahora que también está como juez. Está escogiendo la novia. O sea, que va a pasar por el juicio todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y que han arrepentido de sus pecados, han pedido perdón y su nombre fue escrito en el libro de las memorias que está en el cielo. Por eso que todo esto ya lo estudiamos. Es como una ilustración de un repaso que estoy haciendo para que vean cómo llegamos hasta aquí. El punto está en que ya empezó con los muertos en Cristo primero, entonces se pasa un juicio. ¿Cómo sabemos que el juicio, si los muertos están muertos? Dice la Biblia que los muertos nada saben, por lo que está escrito en los libros, sus obras. Pidió perdón
se arrepintió, recibe el perdón por la sangre preciosa de Jesucristo que es lavado y abandonó el pecado. Por lo tanto, al lado de ese pecado, en los libros del cielo dice perdonado por la sangre de Jesucristo. Amén. Nosotros estamos en un momento dado cerca ya, que estamos en el tiempo del fin, vamos a pasar también nuestro nombre por ese juicio. Vamos a ser hallados faltos o vamos a ser hallados dignos de estar en la presencia del Padre. Por lo tanto, se convierte y se completa cuando Jesús salga de ahí en la esposa de Jesucristo. ¿Quién es? La iglesia. La esposa de Jesucristo es la iglesia que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. No es una mujer. No, esto es todo simbólico para representar por medio de su palabra y las profecías el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo a través del santuario que se nos da en Éxodo 25, comenzando con lo que es el mundo donde Jesús vivió 30 años antes de empezar su ministerio, sin pecado. Entró por el atrio como el Cordero de Dios que fue inmolado. Pasó por el altar del sacrificio que es la cruz del Calvario. Entró a lo que se llama el lavamiento, que viene siendo la resurrección, donde entró en el agua y salió, entró la vieja criatura y se levantó la nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Necesitamos entender estas cosas, que luego que el crucificado asciende al cielo. Está simbolizado por el lugar santo, porque ya esto todo fue terrenal. Ahora el santuario es celestial, asciende y sube al lugar santo y se sienta a la diestra del Padre, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, de acuerdo a lo que está escrito. Aquí está por esos 1810 años de los cuales hablamos, y luego el Señor pasa. Luego que es resucitado, no después de crucificado. Después de crucificado vuelve y resucita y asciende al cielo. Exacto. Ok, gracias, Nelly. Y en el año 34 es enviado un siervo de la iglesia de los primeros días que se llamó Esteban. Esteban fue mandado a predicarle al pueblo, no, a los líderes del pueblo, el Sanedrín, quienes lo sacan afuera, lo apedrean y comienza entonces el evangelio a los gentiles, donde es enviado Pablo. Camino de Damasco, se le presenta a Jesús y es enviado. Por lo tanto, después de ese evangelio ser por 1810 años predicado, Jesús en el año 1844, que es la fecha que nos da la Biblia, empezando en el año 457, se termina la profecía más larga de toda la Biblia, es la última de tiempo. No hay más profecía que nos dé fechas en la Biblia. Jesús sale del lugar santo y entra en el lugar santísimo. Daniel capítulo 7 nos dice que se sentó el anciano de días, los libros fueron abiertos y comenzó el juicio. Luego viene el Hijo, el Padre le entrega todito, el gloria, el reino y todo el juicio. Y comenzó el día de la expiación, que es la próxima fiesta ceremonial de Levítico 23. El día de la expiación es en donde estamos hoy, actualmente, en el santuario celestial. Se está purificando el santuario, se están sacando todos los pecados que entraron durante todo el año en este simbolismo que se nos da por medio del santuario. Y ahora Jesús está sacando todos los que no van y dejando solo los que sí van, los que son dignos de ser presentados al Padre. Él ya pagó la dote en la cruz del Calvario, con su vida, con su sangre. Ahora, ¿qué quiere decir todito esto? Para poder ser encontrados dignos, el Padre le entrega al Hijo una serie de estatutos y decretos. Los dio primero como sombra y figura de lo verdadero. Capítulo 2 del libro de Colosenses, en el versículo 16 y 17, nos explica que era sombra y figura de lo que era lo verdadero. En otras palabras, la ley de los ritos. El cordero que se mataba todos los años y los ritos que se celebraban era el simbolismo de lo que el Padre iba a hacer con su Hijo, que era el Cordero de Dios.
Ese es el verdadero. Aquel era el símbolo. Eso ya tomó su lugar, porque ahora ya el Hijo vino, fue sacrificado, fue inmolado y sacrificado. Ya no lo tenemos que seguir celebrando. O vamos a seguir matando a Jesucristo todos los años, como se hacía en el santuario terrenal. No. Por lo tanto, hoy día celebramos otra cosa que Él instituye en ese último día de Pascua que estuvo con nosotros. Se llama la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí, les deja dicho a los apóstoles, que es lo que celebramos en la iglesia en nuestros tiempos. Ahora, luego de que esto pasa en la purificación del santuario, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y de ahí hacía la expiación de todos los pecados. En estos decretos que se nos da en la ley, los cuales Jesús entonces los clava en la cruz. Porque esa es la ley que se clava en la cruz. La ley de los rituales, la ley mosaica, no la ley que se nos da como institución para la iglesia, que se llama los 10 mandamientos. En donde tenemos 10 que están en Éxodos 20, pero provienen desde la creación. Porque en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, nos dice que el día de congregarse, el día que Dios bendijo y santificó, fue el séptimo día, no el primero. Y si quieren saber cuál es el primero, es el domingo. Lucas capítulo 24, versículo 1. El séptimo día, Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Éxodos capítulo 20, versículo 8 al 11. Y es un mandamiento, junto con no mates, no robes, no adulteres. Ese no ha sido quitado, no ha sido cambiado, no ha sido clavado. Sigue actualmente vigente como todos los otros 9 mandamientos. Hubo, hay y va a seguir habiendo una institución que se tomó la libertad de, por su propio deseo, poder, dirigida por el enemigo de las almas, cambió el día verdadero de Dios, sábado, por el día impío de Satanás, el domingo. Se llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. La bestia, de acuerdo a Daniel capítulo 2, a Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 16, 17, 18, donde nos habla de la marca, de la bestia, todo esto ya lo estudiamos. Está en la estatua de oro que está simbolizada por Roma, con los pies de hierro. Y dice que va a ser, que recibe una herida, que es la herida que conocemos, que nos enseña Apocalipsis capítulo 13. Esa herida es que desde el año 538 hasta el año 1798, Roma fue el imperio mundial que reinó sobre todo el mundo, que hoy conocemos el viejo mundo como Europa. Porque Roma pasa por 3 transiciones, que ya lo explicamos, ya estudiamos, pero solo como repaso. La primera, la Roma que conocemos como la Roma pagana imperial, la de los Césares, Julio César, Augusto César, Constantino, todos ellos. Luego tiene un pequeño problemita. Vienen 10 tribus bárbaras del norte y la atacan en el año 476, pierde esa conquista y se convierte en la Roma dividida, que hoy conocemos como Alemania, Italia, o sea, la Europa, por las 10 tribus. Entonces, ¿qué pasa? Francia le ayuda ya para el año 538. Se convierte en lo que hoy por hoy conocemos como el Vaticano. Justiniano ayuda a Roma a que se convierta en la Roma papal, la que conocemos como la de los papas. Inocencio VI siendo uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede? De 538 a 1798, Roma papal era gobierno y iglesia.
Ese es el significado oficial, búsquelo en el diccionario de lo que significa papado, iglesia y Estados Unidos. Todo aquel que no estuviese de acuerdo con las doctrinas que ella enseñaba, que hemos pasado por esto ya muchas veces, simplemente era ejecutado, martirizado, en otras palabras, la hoguera, la guillotina, torturaban para que aceptases esas doctrinas a las malas. Un invento que se llamaba el potro, que le cogía la espalda a las personas y prácticamente se la trituraba, hasta gritaban, la gente suplicaba la muerte. Otros, sí, es verdad lo que tú dices, solo para que los dejaran vivir. Se llamaban herejes de acuerdo a la iglesia. No sé si se acuerdan del tiempo de la Inquisición, que era simplemente un tribunal católico que sentenciaba a aquel que no creyese en su doctrina en un hereje, un brujo que estaba en contra de la iglesia, para aceptar esas doctrinas a las malas, con violencia. Mató, asesinó millones de cristianos en 1260 años. Eso es lo que se llamó la Edad Media. Esto es profético, lo dice Juan en el libro de Apocalipsis. Eso ya lo hemos estudiado, pero solo para recalcar. Entonces, ¿qué sucede? Esa misma iglesia, esa misma institución, en 1798, busquen la historia, un señor emperador, de la misma que lo ayudó a treparse al poder, Francia, se llamó Napoleón Bonaparte, envía a otro señor, un general que se llamó Luis Berthier, en donde va a Roma, saca al Papa, lo lleva al exilio donde muere un año después. Desde entonces, el papado perdió su poder civil, que era el del gobierno, o usar el gobierno para implementar leyes que obligaban al pueblo a obedecerlo a él o seguir sus doctrinas. Esa es la vida mortal que recibe, que habla Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Hoy por hoy, la profecía también dice que esa herida va a ser sanada. En el año 1801, el mismo Napoleón le cede a Roma que puede volver a celebrar la misa como hacía antes. Acuérdense que Francia se apodera de todo de la iglesia, sus propiedades, su iglesia, sus catedrales, todo. El papado se pone bien rebelde y se encierra. En 1801 se le permite volver a celebrar la misa, hoy por hoy. O sea, matar la sangre y la carne de Jesucristo cada domingo. Pero dicho sea de paso, antes de eso, esa institución no existía, era el sábado. En el año 321 fue cambiado por Constantino, pero antes de eso se celebraba el sábado. Ahora, ¿qué es lo que queremos explicar con todo esto? Esta es prácticamente historia, lo que usted tiene que entrar en Wikipedia, todo eso está ahí. Una enciclopedia, todo eso está ahí, eso es historia. El cumplimiento de las profecías. Léase la Biblia, busque las profecías, el libro de Daniel, el libro de Juan, todo eso está explicado ahí. Ahora, en nuestra era, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, dice que esa herida va a ser sanada. En el año 1929, Italia, una de las 10 tribus bárbaras que invade, que se convierte en lo que hoy conocemos como Europa, le devuelven los territorios a Roma por medio de Mussolini, convirtiendo a Roma en una nación independiente donde ahora puede tener embajadores en todas las demás naciones del mundo en su representación. En otras palabras, el Vaticano es nacido, lo que hoy por hoy conocemos como el Papa y el Vaticano. Es la nación más pequeña del mundo, pero la más rica y la más poderosa. Tiene todos los reyes, esto es profético, comiendo de su mano, por medio de sus embajadores. El Papa Francisco está visitando todas las naciones y haciendo amistad, e implementando y buscando de qué manera ese día falso se vuelva a instituir, volviéndole a dar a ella el poder sobre todo el mundo como iglesia. Es lo que ella está buscando. Pero la profecía dice que va a volver a sentarse en el trono del poder mundial.
porque dice que cuando Jesús venga, ella va a estar reinando. Entonces, ¿qué tenemos que entender por todo esto? El Señor ha llamado a un pueblo especial, a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que se le da una luz única, la luz de la doctrina del santuario y la del sábado, para que la enseñe, la proclame. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ese mismo pueblo también fue llamado a prepararse, porque dice que el Señor va a mandar juicio sobre el resto del mundo, que no ha aceptado a su Hijo como su Redentor, y que por medio de las plagas y todo lo que va a venir, ese pueblo tiene que poder pasar por ese periodo de tiempo único. Para poder pasar por ese periodo de tiempo, la preparación no es que te compres una montaña y hagas un hueco y te entierres en ella. No es que guardes comida por 5 o 6 años, agua, gasolina. No, la preparación es espiritual. Porque promete que todo el Señor le va a dar al pueblo, el agua y su pan no le va a faltar. Pero necesita alcanzar la santidad, por medio de la cual nadie verá a Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que llegamos allí? Tenemos que pasar por el sellamiento que estudiamos el sábado pasado. El sellamiento no únicamente es el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, sino una señal única que solo los ángeles pueden ver, y que en este periodo de tiempo únicamente te tienes que preparar, porque después que pase este periodo de tiempo ya no vas a poder ser sellado, porque entonces van a los 4 ángeles que están aguantando los vientos que simbolizan las guerras que va a haber este mundo, que ya están las diferentes naciones buscando quién pelea con quién y cómo hacen y quién va a tener el poder. Pero Dios está aguantando todo eso, es lo que el pueblo de Él se prepara. Pero esa preparación conlleva que ese pueblo sea obediente a los mandamientos de Dios y que cumpla con unas condiciones. Esas condiciones son, primero, la más importante de todas, que guarde su día santo. Segundo, que proclame el mensaje que se le dio, la amonestación al resto del mundo, porque Dios quiere salvar a todo el planeta. Entonces nos encomendó, nos llamó a que proclamamos ese mensaje. Que el juicio comenzó, que pronto va a terminar y que ya después que Jesús salga no va a haber más perdón de pecados, ya no va a haber más salvación. Ahora es el tiempo de arrepentirte, pedir perdón, venir a los pies de Cristo y empezar a caminar el camino de la santidad. Ese es el primero, el segundo y el tercer mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Es un llamado a esa misma institución católica que dice Dios que dentro de ella tiene un pueblo. Y lo llama pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Y le dice, sal de ella, pueblo mío. Es una amonestación directa por medio de la palabra de Dios, que nos dio a que nosotros la demos por medio de los 3 mensajes, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ahora, esas condiciones, una de ellas es que necesitamos recibir la lluvia tardía, sin la cual no vas a poder pasar por el tiempo de las plagas que va a venir. Esa es la que vamos a estudiar hoy. Las demás, el zarandeo, el sellamiento, la hemos estudiado anteriormente. Hemos estudiado desde el principio del capítulo de Daniel, en el capítulo 10, en su base casi completa. Ya estamos entrando casi en el capítulo 11. Pero necesitamos unos cuantos estudios más. ¿En qué orden van a suceder todas estas cosas? No nos dice. Puede suceder de un momento a otro, podemos recibir. Ahora mismo puede estar cayendo el Espíritu Santo y tú no sentirlo. Porque esto es individual. La salvación es individual. La iglesia no salva a nadie. La secta, nadie va a ser salvo, solamente hay una salvación, se llama Jesucristo. Es tu relación individual con Él la que hace que tú tengas
ese alcance santo para poder estar en la presencia de Él cuando Él venga. Eso solamente se logra por el poder del Espíritu Santo. Hoy por hoy, ese mismo Señor Jesucristo que nos quiere salvar nos llama y nos hace un llamamiento, una amonestación única que ya la estudiamos. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea, que ya dijimos que es la última iglesia de las 7 iglesias, siendo ya el fin del tiempo, del fin, de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, somos la última iglesia de este planeta antes de la segunda venida de Cristo. Y estamos llamados a dar este mensaje al resto del mundo que no tiene esta luz, porque se le ha dado otra luz falsa, impostora, mentira de parte del enemigo de Jesucristo. Porque este conflicto entre el bien y el mal es espiritual, es entre Jesús y Satanás. Somos pueblo de Dios, Jesucristo, pero Él también tiene un pueblo, unos súbditos que le sirven, que por medio de ángeles o demonios, ángeles caídos, introducen en la mente de estas personas y son usados por Él para llevar una doctrina diferente, un mensaje diferente, con un espíritu diferente, que es un espíritu de demonio. Por eso es que tenemos que saber y conocer la diferencia entre la verdad y lo que es la falsedad. La apostasía de Satanás en el cielo desde el principio que estudiamos nos dice que no viene a pasarte la mano. Viene como león rugiente buscando a quien devorar y no duerme, no descansa. Lo único que quiere es que destruirte, matarte. Dice que vino a ¿qué? A matar, a destruir. Él no viene a pedirte permiso. Él viene a rechazar. ¿Se acuerdan de Job? Eso lo estudiamos también capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios le da permiso. Job, hombre justo, más que ningún otro hombre en la tierra. Y Dios le permite a Satanás que haga lo que hizo con él. Léanse bien el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora, el punto es que nosotros como pueblo de Dios, que tenemos esta luz, la luz del santuario, la luz del día de reposo correcto, que nunca ha sido cambiado por Dios, que está instituido desde la creación. Porque esta misma institución, este mismo pueblo de Satanás ha introducido una doctrina que dice que eso del sábado es más que para los judíos. Pero los judíos no existen en la Biblia hasta Éxodo 12. El pueblo de Israel son los 12 hijos de Israel. Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Antes de él, el sábado era la segunda institución de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. El Señor terminó con la creación en 6 días y en el 7º día creó el sábado. Lo hizo santo y lo bendijo. La primera institución es el matrimonio, que es Génesis 1, 26, donde el enemigo también ha hecho un implemento falso, donde dice que hombre con hombre se pueden casar y mujer con mujer, como tenemos en el día de hoy. Ley. En el año 2015, Estados Unidos pasó una ley haciendo el matrimonio entre hombre con hombre legal ante el Estado y la nación. Lo cual es una blasfemia contra Dios, porque dice que Dios los creó varón y hembra y varón los creó. Y les dijo, unid, fructificar y multiplicar. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se convertirán en una sola carne. Léanse lo que está ahí. Esa es la primera institución, el matrimonio. Satanás vino a destruir eso. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque no quiero que se malinterprete de que por X o por aquella razón, todo aquello que ves en el internet, todo aquello que es escrito en cualquier libro que aparece, que estudiaste, un pastor que aparece, que predicó esto o predicó aquello, pues ya no le vas a creer. Vamos a creer lo que dice Dios en su palabra. Lo que escrito está ahí, solo con un escrito está, lo vamos a confirmar. No lo que dijo fulano, sutano, menguano, porque yo lo escuché y sonó bien.
porque hay doctores en la ley. ¿Se acuerdan de los fariseos que eran maestros de la ley? Mas sin embargo habían implementado mandamientos de hombres, los cuales Jesús vino a cambiar, porque Jesús vino a adoctrinar al pueblo, porque el pueblo andaba en dos pensamientos. ¿Se acuerdan que desde Elías el Señor había enviado sus profetas uno tras otro? Porque el pueblo se había desviado por dos caminos diferentes. Estaban en dos pensamientos, o estaban con Baal o estaban con Jehová. Juan el Bautista trajo un mensaje para su tiempo. ¿Cuál? La primera venida de Jesús. El Mesías tanto esperado. Aquí está. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos un mensaje igual. ¿Se llama cuál? La última amonestación de este mundo. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo ha luchado constantemente, día y noche, día tras día, año tras año, implementando diferentes doctrinas, mentiras para opacar esa luz que a nosotros se nos dio. Porque hoy día nos llaman que somos ¿qué? Fanáticos. Nos tienen 50,000 diferentes nombres allá afuera, las diferentes sectas que guardan el domingo. Porque dice la palabra de Dios que son las hijas de la ramera. ¿Por qué son hijas? Porque guardan las mismas doctrinas. La ramera, la Biblia la llama a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y nos da 13 características que no puede fallar en identificarla. Ese estudio también lo tuvimos, pero el que quiera, tengo un libro completo, cómo identificar al anticristo, quién es la ramera. Ahora, en base a todo esto, tenemos que abandonar completamente lo que escuchamos en el Internet. El Internet se presta para muchas cosas buenas, pero también el enemigo está ahí, enseñando falsas doctrinas que provienen de aquí, que provienen de allá, nuevas luces. También la palabra de Dios nos dice que en los postreros días vendrán muchos falsos maestros y muchos falsos pastores. Primero de Pedro, el punto está en que yo necesito que esto se entienda. Por eso me tomé este tiempo aparte de lo que íbamos a estudiar, que es la lluvia tardía. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia en el tiempo del fin, con la cual va a proclamar ese mensaje del tercer ángel con un poder que van a millones y millones van a venir a los pies de Cristo, pero no por el poder de ellos, sino por el poder de Dios en ellos, que es lo que estamos esperando, pero es para lo que nos tenemos que preparar, porque el Espíritu Santo no va a ser derramado en cualquiera que se llame cristiano, o que diga que yo guardo el sábado, o que se presente todos los sábados a la iglesia, o que no coma carne, o que sea, pero qué sé yo, aquello y lo otro, como vemos muchos hoy, porque ese mensaje del cual les mencioné, que no les hablé, el mensaje a la Odisea, dice, Jesucristo mismo, que la va a vomitar de su boca porque está tibia. Tibia simboliza que está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y él la va a vomitar. Pero le da una opción. Dice, ven a mí y compra de mí y yo te voy a limpiar. Eso ya lo estudiamos, eso ya lo sabemos. Pero de ahí, de esa iglesia, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia llamada por Dios, la que tiene esta luz del santuario del sábado, la que guarda los mandamientos de Dios, la que tiene la fe de Jesús, tiene un remanente. Porque ese que se llama Señor, Señor, que el Señor dice nunca te conocí, también es parte de esa iglesia. Pero dentro de la iglesia, al igual que los 12 espías, 10 eran impíos, 2 eran el remanente, Josué y Caleb, que son los únicos que entraron en la tierra prometida. Los demás se perdieron porque murieron en el desierto sin entrar. Así mismo se va a repetir en la iglesia del tiempo del fin, de acuerdo a la profecía. Dios tiene un remanente de la iglesia verdadera del tiempo del fin, que va a proclamar el mensaje para el tiempo del fin, que va a llamar al pecado por su nombre, y no va a vestirse de santa y proclamar un mensaje falso y engañar como está haciendo la iglesia hoy, y muchos los han creído, y hoy por hoy muchos van a la iglesia el domingo pensando que es el día verdadero del Señor. Muchos guardan unas doctrinas que hoy por hoy no tienen nada que ver con Dios, porque no están escritas. Tú no puedes ir donde un hombre y arrodillarte y pedir perdón, porque el único que te puede perdonar tus pecados es aquel que murió por ellos. Se llama Jesucristo. No hay otro que pueda perdonar. El que representa a Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre. Me voy
pero os envío el Consolador, dijo Jesucristo. Él os hará entender toditas estas cosas. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que bajó con todo el poder y en una sola predicación por parte de Pedro, 3,000 se bautizaron y aceptaron a Jesucristo. 2 días después, 5,000. Así se va a repetir en el tiempo del fin, porque esa fue la lluvia temprana. Esta de la que vamos a hablar es la lluvia tardía. De esa es que yo te quiero hablar. Nosotros necesitamos ponernos a los pies de Cristo, abrir bien los oídos y los ojos y escuchar de dónde provienen esas verdades supuestas que tú estás escuchando, las que tú te estás alimentando, las que tú te llevas por las noches a tu casa y te ponen de rodillas y le das gracias a Dios, si de verdad provienen de Dios o es un engaño de Satanás, quien te tiene totalmente comiendo de su mano. Necesitamos abrir bien nuestra mente, nuestro corazón y ponernos de rodillas y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos dé discernimiento y entendimiento con relación a ella, su palabra. Y dejar de escuchar doctrinas de hombres y doctrinas de demonios y fábulas, como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo. Eso ya está aquí. Todas esas doctrinas. Hay doctrinas por ahí de la esencia de Dios. No, hay doctrinas por ahí de que una vez salvo, siempre salvo. Hay doctrinas por ahí que si ya tú te bautizaste, si ya estás en la iglesia, tú no tienes que preocupar por nada. Hay doctrinas por ahí que se están enseñando en la iglesia y dicen, yo lo que tengo es que ir a la iglesia y guardar los mandamientos, hay que cambiar mi carácter, nada. Cuando venga Jesús, Él me va a cambiar porque voy a ser igualito a Él. Ese es el engaño más grande de Satanás, porque cuando venga Jesús no va a hacer absolutamente nada que tú no te tomaste el tiempo por hacer tú mismo con el poder que Él te da, que es el Espíritu Santo de quien vamos a hablar. Ese es el único que te puede transformar, pero tú tienes que poner tu parte. Porque no sería justo para todos aquellos que ya murieron en Cristo, que dieron su vida por la vida de Cristo, la murieron por el nombre de Cristo, no aceptaron esas doctrinas y fueron sacrificados como mártires. Ellos hicieron su parte y tú sin hacer nada, Dios no te va a dar nada por nada. Tú no puedes venir a Dios con las manos vacías, tienes que venir con un sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Ya no tienes que venir con un cordero. Tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante de aquel que te puede transformar. Tu carácter, tu mal genio, tus problemas que tú tienes de droga, de lo que sea, te lo puede quitar. Pero tú tienes que venir donde Él. Tú tienes que hacer tu parte. Entregarle tu corazón. Sincero, completo. No 99. El completo corazón tuyo pertenece a Dios. Él no te tiene que pedir permiso. Es lo que pasa. Es que te dio, al igual que a mí, libre albedrío, para que tú puedas escoger. Dios no quiere a nadie que por obligación le venga a adorar. Él quiere que vengas a Él por amor y solo por amor, libremente, voluntariamente. Por eso es que Él toca la puerta y si tú abres, Él entra. Pero tú tienes que abrir la puerta. Esa es tu corazón. Vamos a ver. El Espíritu Santo, o sea, Dios en la tierra. La verdad de santificar íntegramente al hombre, abarcando su mente, sus pensamientos, su corazón, su fuerza, no debe malgastar sus energías vitales en prácticas lascivias. Debe vencerlas, pues de otro modo ellas lo vencerán. La malaria sensual obnubila la mente. Los pensamientos necesitan purificación. ¿Qué alturas habrían podido alcanzar los hombres y las mujeres si hubieran comprendido que el trato que se dispersa al cuerpo está íntimamente relacionado con el vigor y la pureza de la mente y el corazón? El verdadero cristiano obtiene una experiencia que le reporta santidad. No tiene mancha de pecado en su conciencia ni señal de corrupción en su alma. Se incorpora a su vida espiritual de la ley de Dios con sus principios restrictivos. La luz de la verdad ilumina su entendimiento. La lumbre del perfecto amor hacia el Redentor disipa las mismas interpuestos entre su alma y Dios
la voluntad de Dios ha llegado a ser la de Él. Pura, elevada, refinada y santificada. En su rostro se revela la luz del cielo. Su cuerpo es templo apropiado del Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con Él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con su Dios. Dios quiere que comprendamos que Él tiene derecho sobre todo lo que poseemos: mente, alma, cuerpo y espíritu. Somos suyos por creación y por redención. Como creador, demanda de nosotros un servicio sin reservas. Como redentor, tiene sobre nosotros derecho afectivo y también legal a un amor sin parámetros, sin paralelos. Deberíamos comprender este derecho en todo momento de nuestra existencia. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida le pertenecen no solo porque constituyen su género don, sino porque constantemente nos provee de sus beneficios y nos da fortaleza para usar nuestras facultades. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el Señor. Juan capítulo 1, versículo 22. Versículo 12. Los que son hijos de Dios representarán a Cristo en su carácter. Sus obras tendrán la fragancia de la ternura, la compasión, el amor y la pureza infinitos del Hijo de Dios. Y escuchen bien. Y cuando más sometamos al Espíritu Santo la mente y el cuerpo, tanto mayor será la fragancia de la ofrenda que le hacemos como sacrificio a nuestro Creador. Amén. Dios es tu Creador. Somos propiedad de Dios, no nos pertenecemos. Él es el creador del aire, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo lo que tú y yo necesitamos para poder vivir. Sin oxígeno tú no tienes vida. Eso lo da Él. No hay hombre en este planeta que pueda inventar el oxígeno. No hay hombre en este planeta que pueda inventar el agua. Tu cuerpo está compuesto de 70% de agua. Sin agua te morirías. Imagínate que Dios decida, como en los tiempos del rey Saúl, ¿se acuerdan? ¿Quién se recuerda? 3 años y medio sin lluvia. El profeta Elías oró y no llovió por 3 años y medio. El profeta Elías vino, oró y llovió. Dios tiene propiedad, poder, es dueño de todo lo que tú tienes. Nada es tuyo. Todo es de Él, este mundo. Él te lo prestó para que tú puedas vivir. Y llega y te dice, yo quiero que tú guardes mi día santo. Yo quiero que tú guardes mis mandamientos. Yo quiero que tú me honres y me glorifiques como tu Dios. Ese que hizo todo, que es dueño de todo, que te lo prestó, que la vida es de Él, te pide una condición que tú dices, no, a mí no me da la gana. Así es. Ponte tú a pensar, ¿qué está pidiéndote Dios? Si todito es de Él. Somos, no sé, tiene que ser una mente bien necia que no entienda esto. Ahora, ¿cómo es que podemos entender esto? Por medio de aquel que fue enviado a darte la convicción, a darte el poder, la fortaleza de perseverar en ese caminar. Es el Espíritu Santo. Sin Él, nada podéis hacer. Ahora, el punto es el siguiente. Nos acercamos al tiempo del fin. Vamos a ver si podemos. En el capítulo 16, el versículo 13,
dice, cuando viniera aquel Espíritu de verdad, redarguirá el mundo de pecado y de justicia y de juicio. Versículo 13, versículo 8 del libro de Juan, el capítulo 16. Ahora, me voy a poner los zapatos del que está hablando. Vamos a ponerlo de aquí para allá, pero vamos a ponerlo de allá para acá. Para que ustedes vean, a ver si lo pueden entender de esta manera. Primero que nada, predicar la palabra de Dios no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo. Porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. ¿De acuerdo ese versículo? Solo cuando la verdad llega al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Puede un pastor ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial que solo da el Espíritu Santo. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, puede hacer de uno un conducto de luz. Antes que se escribiera el libro del Nuevo Testamento, antes que se predicase un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, escuchen bien por favor, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraban en el aposento alto. Antes de que se predicase, antes que hubiese una conversión, antes de un solo bautismo por el Evangelio de Cristo y Cristo crucificado, no pudo haber nada antes que cayera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y eso tiene una trascendencia que hoy por hoy la hemos explicado, pero solo para que tú puedas entender. En Juan 20, 22, el último día que Jesús está con los discípulos en la tierra, antes de ascender al cielo, es el día número 40 después de la resurrección. Porque Jesús, de la fiesta de la Pascua a la fiesta de Pentecostés, en Levítico 23, eran 50 días. Jesús estuvo, después de ascender, fue al Padre, presentó su sacrificio, llegó a las primicias. Ustedes saben toda esta historia, no lo tengo que decir. Los muertos que resucitaron con Cristo fue los llevó al Padre, como primicias. Padre, aquí, te traigo este regalito, este sacrificio. El Padre dice la palabra de Dios que lo aceptó el sacrificio del Hijo. Jesús vuelve otra vez. ¿Se acuerdan? Que temprano en la madrugada del domingo se presenta María Magdalena. Jesús dice, no me toque, porque todavía no he ascendido al Padre. Todavía él estaba como. Todavía no, estaba buscando, tengo que ir a donde papi, porque todavía no sé si papi ha aceptado esto que yo hice. Entonces va y lleva las primicias con él. Después, pues, pero le dice a ella, vete donde mis hermanos y dile lo que has visto, que ya yo resucité y voy a venir con ellos. Ascendió, bajó. Entonces vinieron las otras Marías que se le tiran a los pies, ¿se acuerdan? Ahora, desde ese día hasta Juan 20, 22, pasan 40 días, que son los 40 días y 40 noches que Jesús está con los discípulos después de la crucifixión. Para llegar al día de Pentecostés faltaban 10 días. Busquen, Levítico 23 eran 50 días hasta el día de Pentecostés. Esos 10 días, si tú buscas Deuteronomio capítulo 42, te enseña que el sacerdote se tenía que preparar, se tenía que purificar para poder ponerse las ropas sacerdotales de sumo sacerdocio. Eso es lo que hace Jesús en ese día después que asciende al cielo, llega al lugar santo y se prepara para vestirse como sumo sacerdote intercesor nuestro, que era en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés Jesús está en el cielo siendo unido en su sumo sacerdocio, que entonces dice que ese aceite del Espíritu Santo entonces es enviado a la tierra, que era la promesa del Padre, el Consolador. Durante esos 10 días, Juan 20, 22, ahí ocurre algo, no sé quién se acuerda, es el primer soplo del Espíritu Santo. Y sopló el Espíritu Santo sobre ellos.
Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que los apóstoles estaban? ¿Quién iba a ser el que se sentaba a la derecha? ¿Y quién estaban peleando quién era el mejor? Y Judas por allá buscando quién lo iba a vender. Y todo este revuelo que había. Y era una inamosidad entre ellos mismos terrible que había. Pero después del soplo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a trabajar de adentro hacia afuera. Ese es el proceso que tenemos que pasar como iglesia en la preparación. Tenemos que salir de lo que se llama el yo. El yo se tiene que ir. En el día de Pentecostés, estando en el aposento alto, ¿se acuerdan cómo dice la palabra de Dios? Que estaban unidos, unánimes en oración, estudiando las profecías. Ya no estaban peleando. Ya no se criticaban, ya nadie quería ser el primero. Ahora estaban unidos en oración porque el Espíritu había trabajado, había ya vaciado de adentro el yo. Ahora estaban vacíos y en el día de Pentecostés desciende con poder el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu. Ahora ya no eran los apóstoles, ahora era Dios en los apóstoles. Como Pablo dice después, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces ahora la iglesia hacía una cosa. ¿Se acuerdan que antes peleaban? Porque ahora vendían las propiedades. Ahora todo lo que tenían no era de ellos, lo vendían. Y todo lo traían a la iglesia para proclamar el evangelio. ¿Está haciendo eso la iglesia de hoy? ¿Se está haciendo hoy eso? Es la iglesia que Dios llamó pura, santa, a que vaya con Él al cielo eternamente y para siempre. Está en la misma condición que estaba la iglesia en Juan 20:21. Necesitamos ese cambio. Necesitamos recibir esta lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo, para poder empezar a hacer lo que se nos llamó a hacer. Para eso tenemos que sacrificarlo todo. Todo. Porque todo pertenece a Dios, incluyéndote tú mismo, yo mismo. Eso es lo que te está diciendo Dios. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Esa condición de la iglesia para con Dios tiene que suceder en este tiempo, que es el mismo tiempo que la iglesia primitiva de Juan 20:22 a Hechos capítulo 2, los 10 días, que es el día de Pentecostés, se preparó. Dios nos ha dado un periodo de tiempo para que nosotros nos podamos preparar. Dejemos de desperdiciar ya el tiempo en cosas inútiles, en cosas mundanales, en lo que no te va a aprovechar, que se va a quedar aquí, que se va a quemar. Porque si tú no te has dado cuenta, en Apocalipsis 20:21 dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabes por qué? Porque esta la va a quemar. Y todo lo que está en ella. El mar va a desaparecer. Así que no te hagas de botes, de yates. No va a haber agua para que los tires. El carro, hello, vamos a tener alas. No te va a hacer falta. No va a haber gasolina, por si acaso, porque allá no va a haber nada que contamine. Eso se va a acabar. No va a haber aceite, no va a haber petróleo, por lo tanto no va a haber gasolina. Todo lo que tú estás viendo aquí hoy por hoy, va a desaparecer, va a ser quemado, porque Dios lo va a quemar, lo va a convertir en ceniza y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Dice la palabra de Dios. Aquí va a descender la Nueva Jerusalén, quien simboliza en la Biblia el trono de Dios. En otras palabras, aquí va a ser la capital de todos los mundos creados por Dios y nosotros vamos a ser sus súbditos, embajadores del Dios Todopoderoso, enviados como sus hijos. ¡Wow! ¿Tú no quieres ser parte de eso? Yo no sé, pero estás perdiendo tu tiempo aquí. Vete al mundo y disfruta todo lo que puedas, porque eso es lo único que te vas a llevar. Te tengo malas noticias, por si acaso tienes problemas con el séptimo día. Vamos a buscarlo, que con esto quiero terminar. El próximo sábado le voy a dar la esencia de la lluvia tardía. Esto fue como la introducción, porque quiero que esa doctrina desaparezca. Vamos al libro de Isaías.
Vamos al capítulo 66, que le voy a poner el brochecito de oro todito esto, solo para que tú veas cómo es que está tan equivocado este planeta con estas doctrinas y estas fábulas que están presentando las diferentes iglesias, los diferentes pastores. Que hoy por hoy, mira que los adventistas del séptimo día están locos, son un chojo de fanáticos. El sábado no, es el domingo, eso se cambió ese tiempo, eso era para los judíos. ¿O sí? Vamos a ver. Isaías capítulo 66. Aquel que pueda, antes que nada, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a coger esto de una forma diferente, solo para que... Vamos al capítulo 21, versículo 1 del libro de Apocalipsis, y se me quedan con el dedo en Isaías 66. No se me vayan de ahí. Apocalipsis 21, versículo 1. Vamos a cerrar esto, pero yo quiero que no se me asusten, porque yo voy a hablar con la Biblia y la Biblia solamente. Porque Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Para que vean ahora. Listo. Ok. Eso es para que... Esta es palabra de Dios. El que no crea eso, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y lo que voy a leer es escritura. Versículo 1, capítulo 21, libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Punto. Ahora, Isaías 66, versículo 22. Perdón. El versículo 22 y el versículo 23 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Cómo dice? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago. En Apocalipsis 21 dice que ¿qué? Que creará cielos nuevos y tierra nueva y el mar ya no va a existir. Hasta ahí estamos claros. En Isaías 66 te va a decir que eso nuevo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ¿estás ahí? ¿Ok? Ahora en el versículo 23, que está la parte que no le va a gustar a muchos. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Hello. O sea, que en la tierra nueva, en el cielo nuevo, también vamos a guardar el sábado, que dice esta institución que Dios lo cambió por el domingo. Entonces Dios tiene amnesia. Porque Dios dice aquí que es sábado y ahora ya está diciendo que es domingo. ¿Quién es quién aquí? Esta es palabra de Dios. Dios dice que es sábado hoy y que va a ser sábado por toda la eternidad. Amén. Eso no ha cambiado, eso no va a cambiar y todo lo que se está enseñando es pura mentira. El domingo es un día de trabajo, lo implementó nuestro Señor. Nosotros necesitamos estar, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Ahora, para saber la diferencia, la palabra y solo la palabra. No hombres con un certificado de teología, que tienen un doctorado en teología y ya son maestros de la ley, como los fariseos en el tiempo de Cristo. Los mismos que lo crucificaron. Mandamientos de hombres que implementaron a todo el pueblo de Israel. Estaba tan mal guardar el sábado en el tiempo de Cristo, que tenía 660 y pico de decretos que había puesto a estos fariseos. Y el pueblo, a veces hasta respirar era pecado. Mandamientos de hombres. Te lo puedo mostrar. Cultura y tradición del pueblo hebreo en el tiempo de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto para con nosotros? Dejemos de escuchar todo lo que vemos en el internet, por la radio, en la televisión, a cualquiera que se ponga a predicar. Hay uno predicando por ahí que la estatua de oro
Uno significa el dinero, bueno, la guerra. Está loco y sin idea, cuando la misma Biblia nos dice qué significa cada uno de estos. El oro, que es Babilonia, la plata, que es Medo-Persia, el bronce, que es Grecia, el hierro, que es Roma, y que tiene 3 etapas. El hierro con el oro, es que dice que no va a haber ninguna forma de cambio entre ellos porque no se va a solidificar, porque el Señor no lo va a permitir. Y el último, que es la piedra esta que está aquí, es el reino de Jesucristo, que va a desmenuzar todo eso, que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso ya lo tuvimos aquí, tuvimos casi 3 meses en él. Y lo dice la palabra de Dios. Todos los versículos que yo te acabo de decir tienen los versículos en la Biblia que dice quién es. Ahora de momento son los bancos financieros del mundo. Otros dicen que son las guerras. Locos y sin idea, que no saben lo que están hablando. Pero Dios sería un mentiroso si no escuchamos eso, porque Dios dice, por medio de 2 de Timoteo, que en el tiempo del fin, muchos maestros en doctrinas y fábulas, y muchos van a pararse con cosquillas en los oídos para escuchar algo, y van a escucharlo, y le van a creer. La palabra de Dios dice que en el tiempo del fin van a haber muchos falsos maestros. ¿Es lo que estamos viendo? O estamos con Dios, o estamos con Baal. Necesitamos despertar. Necesitamos ir a Cristo y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y prepararte por medio del poder del Espíritu Santo, que no importa lo que pase, tú levantas la cabeza y dices, yo creo en Cristo y en Cristo solamente. Ese es mi Dios, el único Dios. El perdón de mis pecados es por medio de Él. Él es mi salvación. Punto. Amén. Amén. No hay un pastor sobre este planeta que pueda cambiar esto, porque esto es un escrito está. No he dicho nada que no esté aquí. Le he dado los versículos. La semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía que está por venir, que ya estamos viendo chubasquitos aquí y allá, por todo lugar. Estamos viendo cómo la palabra de Dios se está predicando. Y la iglesia pentecostal están enseñando la reforma por salud. Yo lo escuché bien claro, un sermón completo de cómo debemos de cuidarnos. Ya no se habla de carne ni nada de esas cosas allí. Se habla de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Una iglesia que antes bailaba hasta... Y no hablemos de eso, porque son hijos de Dios también. Dios los llama por los mismos, si tú no lo sabes. Cristo murió por el mundo entero, los blancos y los negros. No hace excepción de personas. Que Dios los bendiga. El sábado próximo, con la ayuda del Señor, la lluvia tardía. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, alabado.